Regresamos a Camino a los Pinos. Vamos ahora, como les anunciábamos antes del corte, a presentarles cuál es el padrón del 2012. Estos millones de mexicanos que estaremos en posibilidad de elegir al próximo presidente de la República. En la actualidad, el IFE es una de las instituciones más confiables entre la ciudadanía. La organización de los procesos electorales federales se desarrolla con normalidad. El instituto asegura que los votos se cuentan con toda transparencia y que sus resultados se emiten oportunamente. Los partidos políticos contribuyen en las decisiones que toma la autoridad electoral y ejercen una vigilancia en las acciones que desarrolla. Además, los ciudadanos con su participación en la recepción y conteo de los votos o como observadores electorales aseguran la imparcialidad y efectividad del sufragio. Una de las primeras acciones de especial relevancia llevadas a cabo por el nuevo órgano electoral fue la de elaborar un padrón electoral totalmente nuevo, partiendo de cero, con el empleo del método censal para construirlo. Este trabajo significó cerca de 16 millones de visitas a todos y cada uno de los hogares mexicanos. Como resultado de este esfuerzo, en menos de 9 meses se pudo obtener la información que permitió el registro de más de 39 millones de ciudadanos y la entrega de poco más de 36 millones de credenciales de elector. Con tales instrumentos se llevaron a cabo las elecciones intermedias de 1991. Después de tales comicios y como un paso adicional para asegurar la mayor transparencia y confiabilidad de los instrumentos electorales, el Consejo General del IFE aprobó el 3 de julio de 1992 el nuevo modelo y diseño de credencial de elector, cuya principal característica fue la incorporación de la fotografía de su titular. Es importante mencionar que el Senado de la República, el 9 de julio de ese mismo año, aprobó por unanimidad que esta nueva credencial de elector con fotografía sirviera como instrumento de identificación personal en trámites administrativos, en tanto fuera expedida la cédula de identificación ciudadana, a partir de las reformas que se hicieran a la Ley General de Población. Todos sabemos que ante la carencia de tal instrumento, desde entonces la credencial de elector sigue siendo el instrumento de identificación más aceptado. Para las elecciones intermedias de 1997 se introdujo otra novedad, que consistió en incorporar la fotografía de los ciudadanos en los listados nominales, con lo cual se incrementaron los mecanismos destinados a garantizar y asegurar la efectividad del sufragio. Las cifras del electorado se han incrementado y desde 1991, cuando el padrón electoral era de más de 39 millones de personas, se vistió un mayor interés de la ciudadanía en tener su credencial de elector. El padrón electoral que decidió las elecciones generales del 2006 fue de más de 71 millones de electores y el más reciente registro indica que somos más de 77 millones de mexicanos con credencial para votar. Luis Carlos, hay otro tema. Una reforma que evitó que los partidos políticos pudieran adquirir spots o tiempos en la televisión y la radio, radiodifundidas, en la televisión abierta y la radio del país. Pero los presupuestos de los partidos, algunos decían que hasta el 60% de ese presupuesto se lo destinaban a los medios. Ahora ya no se lo destinan, pero los presupuestos de los partidos siguen siendo los mismos. Bueno, el IFE da menos dinero a los partidos, el cheque sale por una menor cantidad, pero paradójicamente la democracia cuesta más. ¿Por qué cuesta más? Porque parte de lo que reciben los partidos es una concesión de los tiempos del Estado, entonces eso habría que contabilizarlo. Los spots gratuitos es un tiempo comercial que tiene un valor económico. Y dos, por una cosa muy grave, que es que los partidos están gastando mucho dinero y los candidatos en particular por debajo de la mesa. Entonces, yo te diría que lo que se registra ante el IFE es la punta de un iceberg y debajo de ese iceberg hay una cantidad de recursos en efectivo, sobre todo, que no sabemos cuánto es. Hay una industria creciente, inflacionaria, que no se ha detenido y está aumentando mucho. O sea, el costo de la democracia es un costo importante para construir certidumbre, equidad competitiva, pero también hay vicios de operación. Y hay quizá también problemas no solo con el hecho de que se gaste para las campañas, sino que se gaste de más, que es un tema que siempre es parte de las acusaciones de los partidos que pierden hacia los candidatos que ganan. Mira, esto no se puede sustentar, pero la evidencia anecdótica y lo que te dicen algunos candidatos en privado es que si una campaña para gobernador vale 40 millones, es el tope,
puede haber muchos casos en los últimos años que hayan gastado 700, 800 millones. La evidencia anecdótica también sugiere que cuando el gobernador en funciones tiene un candidato predilecto puede triangular recursos públicos. Empresas o empresarios pueden facturar a nombre de una empresa para que le den servicios a estos candidatos. Los candidatos con frecuencia tienen contabilidad doble, tienen bodegas dobles, una para efectos de registros ante el IFE y no superar el tope, y otra para la operación real. Es que tenemos prácticas electorales también atávicas, ¿no? Camisetas, gorras, decoraciones de calle, son cosas superfluas, son cosas que quizá que se gasta mucho dinero, cuestan mucho. Y la movilización y le acaban costando al ciudadano. Esto es importante que se entienda. A fin de cuentas, lo acabamos pagando los ciudadanos. Así es. No sale de... Bueno, uno de los mayores costos de estos costos decrecientes es la corrupción, porque cuando tú eres un empresario o un hombre de negocios que quieres apoyar al gobernador de tu estado, pues le puedes dar 5 o 8 millones de pesos que se los das en efectivo, nadie lo registra, no hay evidencia de eso, y entonces tú como empresario que lo haces por que te gusta mucho la democracia o la plataforma del candidato, no, lo haces porque quieres obtener algo a cambio. Con frecuencia es obra pública, un contrato de gobierno. Entonces los candidatos que ganan, una vez que están en el poder, lo que necesitan es poder pagarle a sus contribuyentes, y entonces lo que se hace es que se manipula los procesos de licitación, se hacen adjudicaciones directas, y ahí es donde pagamos todos, porque a veces se inflan los costos de obra pública para poder pagar a quienes te ayudaron. Entonces, campañas caras generan corrupción. Campañas caras las pagamos todos. Y reitero, hay un discurso oficial muy bonito de que la democracia es más barata porque ahora no se pagan spots en televisión. Es un cinismo, porque efectivamente no se pagan spots en televisión, pero se paga una cantidad por fuera de la ley enorme, y además un efecto indeseado de la reforma de 2007 es no pagas spots, pero la práctica de pagar entrevistas, cobertura disfrazada en radio, televisión y periódicos es una práctica que ha crecido mucho y no sabemos cuánto cuesta eso. Luis Carlos, esto es muy grave, pero entonces, ¿para qué está el IFE? O sea, realmente el gran problema es si tenemos unas elecciones en donde cualquiera puede gastar lo que sea, y además, pues no tengo memoria de que en los últimos 10 años, quizá hayan pasado más de 10 años en que se haya anulado una elección por base de topes de campaña. Es que el IFE está para organizar elecciones. Ahora los políticos han querido pensar que el IFE va a hacer que todos se porten bien. Por ejemplo, el tema de, del desvío de recursos públicos para campañas, eso no debe resolucionar el IFE, eso es una decisión de la Secretaría de Hacienda, de la Auditoría Superior de la Federación, para modificar el sistema de coordinación fiscal y resolver el problema de la fiscalización de recursos públicos a nivel local. El tema de la corrupción en obra pública tiene que ver con asuntos diferentes. El tema de la cobertura pagada en radio y televisión tiene más que ver con la estructura de la industria, con la falta de competencia en los medios electrónicos, con la asignación de recursos de comunicación social. Yo creo que la mejor reforma electoral es la reforma no electoral. El IFE debe organizar las elecciones, pero pretender que el IFE va a poder rastrear el dinero en los gobiernos estatales, que va a poder tener el influjo del narco y que va a poder lograr que todos se porten bien, es ingenuo. No es el papel del IFE, y la única manera de generar condiciones reales de equidad es, en lugar de estar atacando la superficie, los síntomas, hay que ir al fondo del problema. El fondo del problema es el sistema de coordinación fiscal, la falta de controles a nivel de las haciendas estatales, el problema de la poca competencia en la industria de radio y televisión y de algunos medios impresos en algunas regiones del país. Ese es el problema. Mientras no se ataque, el IFE no puede solucionar estos problemas. Vamos a un corte, estamos en camino a Los Pinos, usted lo sabe, estamos conversando con el doctor Luis Carlos Ugalde. Sus opiniones, sus comentarios son muy importantes, mándanos por correo electrónico, Twitter o Facebook, ahí están en su pantalla. Regresamos después de este corte.